él quería que habláramos de los Tigres de Aragua, pero yo le digo que no. Aquí hablamos de equipos buenos, de los Navegantes del Magallanes. O Gobernador. sea, yo no quiero adelantar nada, pero Ajá. este año es el año de los Tigres de Aragua. Solamente anuncio eso, no va a dar detalles. Bueno, está bien, yo respeto su opinión, gobernador. Yo solo puedo decir que Magallanes es bicampeón y vamos por el tricampeonato, Dios mediante, este año. Por cierto que Globovisión... Serán frustradas tus esperanzas. Espero que no, gobernador. Por cierto que Globovisión va a transmitir el juego inaugural este 9 de octubre, de allí en adelante todos los sábados, transmisión de béisbol profesional a través de la pantalla de Globovisión. Gobernador, tenemos muchos temas todavía que por razones de tiempo se nos han estado quedando. Además hay participación de la audiencia. Ayer se inició, gobernador, el tema del plan desarme voluntario. El gobierno dice que aspira a llegar a 5.000 armas incautadas. ¿Cuántas han recibido en el estado de Aragua, gobernador? Sobre todo porque hay inquietud acerca de qué pasa con estas armas, gobernador, que están recibiendo. Hay un análisis sobre si estas armas han estado o no implicadas en delitos. Las personas que entregan el arma y reciben una beca, ¿cometieron o no algún delito? ¿Qué detalles maneja usted, gobernador? Fíjate, primero, debo comenzar por decir que es una política acertada del Estado venezolano, del desarme. El desarme es una obligación, es un compromiso ineludible para reducir los índices de violencia criminal. Las armas de fuego deben estar solamente en manos de los cuerpos de policía y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El resto de la población civil debe estar desarmada. Ahora, no podemos hacer un desarme de todos los sectores inmediatamente, sino ahora, como se ha iniciado, la entrega voluntaria de algunas armas que están en los circuitos ilegales que son utilizadas para la comisión de delitos. Nosotros en Aragua hemos recibido las primeras 10 armas de fuego. Hay un protocolo. Inmediatamente se recibe un arma, se hace el registro del arma y se inicia el procedimiento de inutilización parcial del arma de fuego, que es la destrucción parcial del arma, de tal suerte de que ya no vuelva a ser utilizada como tal. Ahora, insisto, es una política necesaria. El desarme tiene que ser uno de los elementos importantes para construir los nuevos valores y la nueva cultura de paz. Y acompañado al desarme, yo agregaría, ¿no?, como un aporte al debate nacional, que también quedó como parte de los compromisos de la gran misión a toda vida de Venezuela que impulsamos desde el Ministerio de Interior y Justicia, es el marcaje de municiones y la individualización de las municiones. Es decir, por un lado desarmamos, controlamos las armas de fuego, porque parte de las armas de fuego que están en manos de los grupos delictivos provienen de los cuerpos de policía. Hay que seguir insistiendo en el adesentamiento y golpear la corrupción policial. Pero habrá sanciones, gobernador. Una persona que entrega un arma y se comprueba que esa persona estuvo implicada en algún delito o también el arma, ¿habrá sanciones? El desarme no riñe con la impunidad. O sea, el desarme no tiene nada que ver con el tema de la impunidad. Lo que estamos hablando es sacar las armas que aún siguen generando muertes o violencia criminal. Eso es un tema. El tratamiento a los casos delictivos evidentemente lleva su curso y sus lapsos y sus mecanismos, etc. Gobernador, hay muchísima participación de la audiencia y la presenta nuestra compañera Carolina Pereira de inmediato. Carolina. Así es, Gabriel. Gobernador, muy buenos días, bienvenido. Hola, Carolina, a Primera Página. Muchísimas preguntas para usted. En la medida de lo posible, respuestas cortas. Gobernador, Carlos Rada nos dice, gobernador, si la epidemia que denunció el doctor Sarmiento era falsa, ¿por qué el presidente Maduro pidió ponerle el ojo al hospital? Bueno, evidentemente, era el foco de ataque de una campaña terrorista y teníamos que proteger. Y gracias a Dios que no fue el gobierno, fueron los propios trabajadores, los médicos, las médicas, todos los trabajadores, los enfermeros y las enfermeras, quienes cerraron filas para proteger el hospital y demostrar que nuestro centro asistencial, el primer centro asistencial de Aragua y de la zona centro del país, estaba en total y absoluto funcionamiento, en calma, en paz, trabajando. Y por eso el presidente pidió protección y los primeros responsables son los trabajadores y todo el personal y pacientes que labora a diario y que visita a diario el Hospital Central de Maracay. Fue esa la razón. Y fíjate, te reitero, Carolina, la respuesta tendría que ser, ¿por qué no ha habido supuestas muertes extrañas? ¿Por qué fue la campaña, duró lo que duró la denuncia terrorista
y cuando la desmentimos con la fuerza de la verdad, cesó el ataque. Seguimos con más preguntas, gobernador. Ramón Emilio Flores nos dice, si el gobierno es el dueño de las fábricas de cemento, ¿por qué no se consigue? ¿Cuál es el problema que hay con estas fábricas, gobernador? Bueno, son muchos problemas. Primero, la gran demanda que tiene la Gran Misión Vivienda Venezuela, las grandes construcciones. Solamente te puedo poner el caso nuestro. En Aragua tenemos además una planta de cemento. Nosotros somos también, o formamos parte de esas dificultades, o nos pasa lo mismo que le pasa a cualquier sector. Nosotros estamos haciendo grandes obras, monumentos, plazas, recuperación de espacios, el Hospital Central, entre otros. Y también sufrimos el tema porque la capacidad de producción no satisface la demanda que hay, producto del gran impulso que tiene el ámbito constructivo actual. ¿Y qué se necesita para producir más, gobernador? Fíjate, ahora mismo el presidente ha anunciado nuevos mecanismos y alianzas estratégicas con Vietnam y entre otros países para elevar e incrementar. China también ha expresado su apoyo para elevar nuestra capacidad productiva en el cemento y lograr satisfacer esa necesidad, y que ciertamente es real, existe. Me repito, o sea, es difícil contar a veces con todos los materiales, aún te lo digo inclusive desde el ámbito público, ¿no? Pero que tengan plena confianza de que nosotros iremos estabilizando el mercado y además garantizando el acceso a los materiales por parte de toda la población en términos generales. Hortensia nos pregunta, gobernador, ¿cuándo empiezan a producir carros? Bueno, el carro se está produciendo, lo que hay una lista interminable de demandas, ¿no? Ya nosotros allá también contamos en las tejerías con la planta de Chery, y ahí se produce un promedio de 70 vehículos día, pero la demanda también supera esa capacidad, o mejor dicho, la demanda y las necesidades superan la capacidad productiva que tiene la planta. Nosotros también, el presidente Maduro ordenó una reunión con el sector automotriz, sobre todo el del estado Carabobo, que es uno de los más importantes, y ahora se está reimpulsando ese sector para incrementar el número de vehículos ensamblados en Venezuela y lograr también, por lo menos, satisfacer, aunque esos números o la lista que conocemos, prácticamente se necesitaría otra capacidad productiva establecida como la que está actualmente para lograr la demanda de vehículos que hay hoy día en el mercado actual. ¿Qué tiene más peso como causa de este problema? ¿La demanda de los venezolanos o la deuda que mantiene el gobierno nacional con cada uno de estos concesionarios, gobernador? La deuda, fíjate, el mito de la deuda, o sea, el tema de la deuda es un tema que se ha utilizado un poco para tratar de justificar algunos elementos que son injustificables. Deuda siempre va a existir. Evidente, la inversión o los que invierten, los empresarios, los comerciantes, el sector industrial, etcétera. Evidentemente hay un riesgo de inversión, retornabilidad, etcétera. Pero cuando tú tienes una lista de más de 10.000 personas esperando un vehículo, es obvio de que nadie tiene la capacidad para resolver de inmediato esa necesidad. Es decir, que la demanda actual de vehículos, y que además indica, fíjate tú, nadie habla de la calidad de vida que tiene hoy el venezolano o la familia venezolana, que le permite inclusive ahorrar recursos para tener esperanza en optar un vehículo. Antes no se veía eso, más bien sobraban los vehículos en la agencia, pero no había capacidad adquisitiva por parte de los venezolanos. Hoy esa capacidad está resuelta, es decir, el dinero lo tienen las familias. Lo que no tienes acceso a un producto que evidentemente es de utilización o de consumo masivo, como es ahora los vehículos prácticamente. Gobernador, ya para finalizar, Edgardo Meléndez dice, los cocos, después de un año como refugiados a cielo abierto, nos ahogamos, exigimos presencia, exigimos resultados. ¿Qué le dice a los habitantes específicamente de los cocos del estado de Aragua? Esa es una zona del sur de Maracay, que fue declarada por el gobierno bolivariano como refugio a cielo abierto, que significa que las familias no van a un refugio, sino desde sus viviendas salen a una vivienda. El compatriota que hizo ese señalamiento, él debe saber, si es un vecino de Los Cocos, que ahí hemos sacado más de 60 familias desde sus casas directamente a los refugios. En Aragua tenemos una situación crítica
con la crecida del lago Tacarigua, que además también afectan el tema de la transmisión del dengue y del chikungunya. Es decir, que el lago evidentemente nos ha generado una crisis y nos ha colocado en una situación, digamos, de atención primaria para todos los sectores vulnerables. Nosotros tenemos en Aragua más de 1.500 familias hoy en refugios desde el año 2012, 2013, 2014. Ahora, todas las viviendas que se están haciendo en gran medida son para los refugiados y para las zonas vulnerables. En Los Cocos, sería bueno que fueran hasta los medios de comunicación y vieran que ya inclusive destruimos, o mejor dicho, inhabilitamos viviendas que estaban en zonas de riesgo para que no vuelvan a ser ocupadas, pero ya hay más de 60 familias que están viviendo en casas dignas de la gran misión Vivienda Venezuela, gracias a la respuesta del gobierno bolivariano y revolucionario. Gobernador, nos queda un minuto lamentablemente para despedir, pero le tengo dos preguntas. ¿Estaría usted de acuerdo con que se retome el diálogo político entre gobierno y oposición? Hay algunas gestiones que estaría haciendo el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Ya hay un nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba. ¿Estarían dispuestos? Mira, fíjate tú, cuando tú haces esa pregunta, Gabriel, pareciese que el gobierno es quien no reconoce el diálogo. Si alguien ha impulsado el diálogo político en este país, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Desde que llegó, invitó, él puso su empeño, ha invitado a todos los sectores a un debate nacional, no solamente de la oposición, a todos los sectores de la sociedad venezolana. El diálogo es una práctica del día a día de la revolución. Nosotros dialogamos todos los días con todo el mundo. Ahora, si tú me especificas de un sector político, que es el sector de la oposición, uno diría, ahora, ese sector tiene que también comprometerse a un diálogo transparente, porque nosotros, el presidente Maduro hizo un gran esfuerzo para sentar en la mesa de la discusión a varios dirigentes de la oposición venezolana, y de pronto ellos se levantaron de la mesa y no justificaron nada, y se retiraron. Es decir, que la pregunta no debe ser para nosotros, la pregunta debe ser para los sectores de oposición irracional, que siguen apostando por las vías inconstitucionales como salida. Ellos son los que tienen que responder a esa pregunta y además ser serios en los planteamientos que se hagan, porque quienes han roto las oportunidades para un debate político de altura es el sector oposicionista, no el gobierno. Porque, gobernador, en 15 segundos, lamentablemente el tiempo ha pasado volando. ¿Qué opinión tuvo acerca de esta medida humanitaria que recibió el comisario Iván Simonovic y quienes solicitan sea ya eliminado el juicio y liberado el dirigente Leopoldo López? Mira, yo no la comparto. Se trata de un asesino, una persona comprometida con graves hechos de violación de derechos humanos. Sin embargo, el Poder Judicial autónomo tomó esa decisión. Entendemos que una decisión temporal, una vez que esta persona sea tratada como debe ser, ¿verdad? Y garantizado su derecho a la salud, para que sigan diciendo, esta extraña dictadura que algunos dicen, ¿no? Otorga hasta beneficios a asesinos, violadores de derechos humanos, para que sean tratados en su condición, en su salud, ¿no? Ahora, nosotros esperamos que esa misma instancia verifique el cumplimiento de esta medida temporal humanitaria y que este señor siga cumpliendo la condena que le han impuesto los tribunales de justicia. ¿Y con la liberación de Leopoldo López estarían de acuerdo? Es que no es un tema de capricho, Gabriel, se trata de un tema de justicia. Solamente con la justicia nosotros lograremos el camino a la paz.